Buen día para todos. Señor les bendiga. Para mí es siempre un privilegio estar acá en la Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida. Son para nosotros, para mi esposo y para mí, nuestra casa. Es una bendición ser servidos por ustedes, tener la comunión. Nosotros desde Puerto Ordaz somos muy diligentes en orar por ustedes, por sus pastores, por sus diáconos, por la provisión de ellos y por la fidelidad que puedan tener de aquí en adelante el Señor, ¿sí? Para nadie es un secreto que nosotros amamos mucho esta iglesia y siempre que tengamos oportunidad lo vamos a hacer saber, ¿sí? Amamos mucho a su pastor, es un ejemplo para mí, a su esposa, a su familia, al igual que para mi esposa, ¿bien? Hermanos, el día de hoy me gustaría ir al libro de los Salmos. Acompáñenme por favor al Salmo número 48. Salmo número 48. Luego de poder recordar las riquezas de la redención en cada uno de los himnos, vamos a mirar la mente de un cristiano que ha comprendido profundamente el precio de su salvación, la magnificencia de su Dios y la supremacía de su Salvador. El Salmo 48 es el que vamos a estar hoy exponiendo desde acá. Acompáñenme por favor a leerlo. Salmo 48, desde el versículo número 0. Vamos a leerlo hasta el verso 14. La palabra de Dios dice así: Cántico, salmo para los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron juntos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Los tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento del este quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre, Selah. Pensamos en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Qué hermoso salmo. El salmo, el libro de los salmos, yo les invito a que usted pueda darle un título. Muchos le han dado títulos al libro de los salmos, pero yo creo que un título propicio es el libreto de las experiencias de un cristiano en un mundo caído. El libreto de las experiencias de un cristiano en un mundo caído. Para mí ese título representa muy bien el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es la suma de oraciones, reflexiones, meditaciones, predicaciones, poemas y cantos que hombres particulares en la historia de la redención han podido levantar a Dios. Y algo particular del libro de los Salmos es que cada escrito, cada salmo, a lo largo y ancho del libro, no solo representa declaraciones melódicas de creyentes en momentos de bien, en momentos de prosperidad. Nosotros podemos ver muchos salmos que tienen una tonalidad muy alegre. Hay exclamaciones de alegría, de gratitud, de fe, de confesión, y eso nos ayuda a entender que hay muchos salmos que han sido producidos en momentos de prosperidad, en momentos favorables. Sin embargo, si usted ha leído los salmos, seguramente sí, usted puede mirar en cada uno de los salmos un alto y unos bajos.
Es como que habían distintas experiencias. Los salmos no son solo el producto de experiencias buenas, sino también el producto, de experiencias desfavorables, el dolor, la persecución, la pérdida, la comprensión del pecado inclusive. Así que, hermanos, los salmistas no fueron una especie de superhumanos que están por encima de nosotros. Al contrario, los salmistas fueron creyentes como tú y como yo, que en este mundo caído estuvieron enfrentando problemas, ya sea por su propio pecado o por vivir en un mundo caído. Así que eso es importante, de manera que podemos concluir desde ya que el libro de los Salmos podemos reconocerlo como un libreto, es como un diario, ¿sí? Donde los cristianos relatan sus experiencias vividas en un mundo caído. Así que como hay salmos alegres, también hay salmos de tristeza. Y hermano, esto es un consuelo. No sé si tú lo has notado alguna vez. Tú puedes ir a los salmos, la iglesia puede ir a los salmos y en momentos de alegría, de prosperidad, podemos cantar al Señor, podemos orar al Señor fundamentándonos en su palabra, imitando la fe de nuestros antepasados. ¿Cómo respondieron ellos ante la prosperidad? ¿Cómo respondieron ellos ante la vida, ante el bienestar? Pero cuando nos enfrentemos circunstancias producidas por nosotros mismos, nuestro negro pecado nos lleva a involucrarnos en acciones que ofenden la santidad de Dios. Incluso en los peores momentos de la vida, podemos ir a los salmos y mirar cómo ellos pidieron perdón por su pecado, cómo se involucraron en una comprensión correcta de la falta que ellos habían cometido hacia Dios. Y esos salmos penitenciales contienen una carga hermosa de consuelo, de esperanza y de la dicha y la gracia del perdón de Dios sobre su pueblo. Así que, hermanos, es un libro que seguramente tú y yo hemos aprovechado muchísimo, y para los que no lo han hecho, te invito a sumergirte de manera detenida en el libro de los Salmos para que puedas ser edificado y consolado por el Señor. El día de hoy vamos a abordar un salmo particular, Es un salmo que nos enseña una máxima inicial en este sermón, y es la siguiente, hermanos. Los creyentes no solo van a Dios cuando las circunstancias lo ameritan. Este salmo nos enseña esto. En segundo lugar, este salmo nos enseña que los creyentes también van a Dios porque ellos sienten la necesidad de Dios. ¿Escuchó eso? Los creyentes no solo van a Dios cuando las circunstancias lo ameritan. Por lo general estamos en una situación de crisis, yo voy a los salmos. Me voy a salir del Evangelio de Juan para irme a los salmos y poder encontrar consuelo. Vamos, David, energiza mi vida para yo seguir batallando con mi pecado o con la situación. Este salmo, nos demuestra que no necesitamos ir solamente a Dios o a los salmos cuando las circunstancias lo ameritan, en el sentido de que son circunstancias negativas. Vamos a Dios también sin que pase nada negativo, porque necesitamos de Él. Y es para nosotros una gran dicha y un gran deleite reflexionar en lo que Dios es para nosotros y en lo que nosotros somos para Dios. Amén. Así que este salmo nos demuestra este hábito que los creyentes en el Antiguo Testamento tuvieron en relación a ir al Señor en adoración. Y como usted y yo lo acabamos de leer, el salmo es particular porque nos demuestra una bitácora del salmista. No sabemos puntualmente quién es el autor, pero podemos inferir que era una persona que estaba relacionada con la adoración a Dios en el templo o la dirección del pueblo hacia Dios. ¿Sí? Así que eso lo vemos en el versículo número 0. Cántico, salmo para los hijos de Coré. En segundo lugar, hay un detalle importante. Lo que estamos leyendo se cantaba. No sé si para usted es difícil poder colocarle melodía a los salmos, ¿sí? Para mí lo es. A veces lo intento hacer, pero es bastante extraño porque hay palabras y oraciones que yo jamás colocaría en un himno. Sin embargo, esto nos demuestra el hábito de adoración que tenían los creyentes
del Antiguo Testamento. Sus canciones y sus salmos no solo eran palabras de adoración, sino también de confesión. Esto nos ayuda también a nosotros hoy a poder cantar al Señor por su gracia en medio de nuestro pecado. Así que el Salmo es particular porque vemos la bitácora del salmista. Yo voy a ilustrar el Salmo de la siguiente manera. El salmista está caminando por Jerusalén. El salmista está bordeando el templo ya construido. El salmista está caminando por las calles y las plazas y los pasillos de la gran Jerusalén. Luego observa el templo, mira su belleza, mira el esplendor del templo, mira los materiales preciosos con los cuales el templo ha sido realizado. Y toda esta visión, todo este contacto empírico que él tiene con la ciudad de Dios, la ciudad de David o el templo de Dios, lo lleva a él a producir meditaciones que trascienden. Y ese es el título de mi sermón. Lo que vemos acá en el Salmo 48 son meditaciones que trascienden la mente del salmista. Y es interesante desde ya poder comparar la reacción del salmista con la reacción de aquellos enemigos del Señor Jesús en los tiempos de su ministerio, a saber, los fariseos. Los fariseos tenían una adoración que llegaba hasta donde llegaba el templo. ¿Notó? Nosotros vemos a los fariseos en el Nuevo Testamento adorar a Dios por la obra de Dios y no necesariamente por lo que representaba la obra de Dios. Es decir, su majestad, su poder, su fidelidad, su amor, su perseverancia con su pueblo a pesar de ellos. A diferencia de los fariseos, el salmista aquí mira el templo, pero no mira la hermosura del templo y produce su adoración en lo que mira, sino que mira el templo y va a aquel dador de medidas para el templo, aquel por el cual el templo existe y tiene un significado particular. Por esa razón he titulado el Salmo Meditaciones que trascienden. De una manera muy especial, el salmista mira las bendiciones de Dios, pero no adora las bendiciones de Dios, sino que adora al Dios de bendición. Y eso es hermoso. Eso nos confronta a nosotros desde el verso 0 inclusive. Cuán rápidos somos para adorar a Dios por sus bendiciones y no adorar a Dios por su capacidad y por su gracia en bendecirnos. Así que, hermanos, este salmo tiene mucho para darnos a nosotros. Y para eso yo quisiera que miremos al menos 4 elementos en el Salmo. 4 elementos en el Salmo que pueden darnos un diagnóstico de lo que está pasando dentro de la mente del salmista al él poder mirar y apreciar las obras de Dios en Jerusalén. En primer lugar, los versículos 1 al 3 nos demuestran que el salmista al ver reconoce la grandeza de su Dios. Reconoce la grandeza de su Dios. Eso es lo primero que hace. Desde aquí es interesante. Él no hizo lo que los fariseos hicieron, que es magnificar la grandeza del templo, magnificar la grandeza del arca, magnificar la grandeza de la ciudad. No, el salmista mira la ciudad, pero reconoce la grandeza del Dios, que es el arquitecto de la ciudad. En segundo lugar, los versículos 4 al 8 nos demuestran cómo el salmista, luego de reconocer la grandeza de su Dios, se percata del poder y la superioridad de Dios. Nuevamente, el núcleo o el elevador de las meditaciones del salmista es lo que observa, pero su adoración no llega hasta donde llega el templo, sino que va y se concentra en el dador del templo, el Dios del pacto. Así que el salmista ya conoce el poder de Dios. Su historia habla repetitivamente de que Dios es el Dios del Jordán, el Dios de Egipto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de poder, el Dios de plagas. La historia del israelita le recordaba diariamente el poder de Dios. Sin embargo, aquí el salmista toma de su tiempo
porque se ha percatado de una manera más íntima de que su Dios es poderoso y por lo tanto es superior a todo, incluso a las dimensiones del templo y de la ciudad de Dios. Así que eso es lo segundo que hace. En tercer lugar, el salmista, al mirar todo lo que ya estaba acostumbrado a mirar, lo cotidiano, para el israelita era común mirar el templo, para el israelita era común mirar el antemuro, los muros que le daban seguridad, así que ellos podían estar acostumbrados a las bendiciones de Dios en el templo y en la ciudad. Pero para el salmista, su caminata alrededor de la ciudad de Dios le recuerda, en tercer lugar, la fidelidad de su Dios. La fidelidad de su Dios, versículos 9 al 13. Eso es lo que hace el salmista en estos versículos. Reconoce la fidelidad de Dios y la recuerda. Lo que él está mirando lo lleva a meditar en que su Dios siempre, hasta ese momento, ha sido fiel, y seguramente lo lleva a una cuarta reacción, y es mirar al Dios que ha sido fiel en la historia, pero ahora en un sentido prospectivo hacia adelante. Por eso, el último elemento que vemos está en el versículo 14. ¿Qué hace el salmista? Confiesa su fe en Dios. Y el salmo termina de esa manera tan consoladora que nos lleva de la mano de Dios aún después de la muerte. Así que esto es lo que vamos a hacer, hermanos, a lo largo de este sermón. Esperemos que el Señor nos nutra con su palabra y pueda producir en nosotros cada vez más, sin importar los años que tengas en el Evangelio, que nuestra vida cristiana esté marcada por meditaciones que trascienden. Vamos a orar. Amado y buen Dios, ayúdanos a todos y cada uno de los que estamos acá. Produce en nosotros temor servicial. Produce en nosotros una humillación al poder comprender lo que somos por tu gracia delante de ti. Llévanos, Padre, a una vida piadosa, marcada por una espiritualidad sincera, genuina. Te lo rogamos, Padre. Recréanos a través de este salmo. Nutre nuestra fe y prepáranos para seguir viviendo esta vida cristiana hasta que tú vengas, Señor. Para la gloria de tu nombre, por la sangre del pacto eterno, para la edificación de nuestras vidas y de nuestras familias, para la conversión de los pecadores, para el avance de tu reino y para la gloria de tu buen y santo nombre. Amén. Ustedes están acostumbrados a predicaciones de 1 hora y media en adelante, ¿no? Lo siento, hermanos. El contexto del Salmo debe ser mencionado antes de poder desprender y desmenuzar cada uno de los elementos que vemos en este hermoso Salmo. ¿Cuál es el contexto del Salmo? Antiguo Testamento, ¿sí? La época del Antiguo Pacto, donde todo estaba asociado, en su mayoría, a aspectos materiales y visibles. Muy bien, aspectos materiales y visibles. Y en este caso, el salmista no escapa de esta realidad pactual en la cual el Señor le permitió vivir. Me explico un poco más. ¿Qué representaba para el israelita común el templo? ¿Qué representaba para el israelita común los muros de Jerusalén? ¿Qué representaba para el israelita común cada uno de los bordes y de los antemuros del templo? Eso representaba, hermanos, confianza, seguridad, favor y bendición divina. Si usted se fija en las advertencias de los profetas mayores o menores, en las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, todas ellas en su mayoría giran alrededor de una advertencia. Si no se comportan como es digno de Dios, ustedes serán arrebatados de este lugar. ¿Notó? Y eso lo encontramos en más de 15 ocasiones. El Señor siempre dice, si ustedes no viven de acuerdo al pacto, yo los exterminaré, destruiré esta ciudad y quedará polvo sobre polvo. ¿Qué quiere decir esto?
que para el israelita estar dentro de la ciudad, adorar en este templo, mirar a los sacerdotes salir y tener todas estas procesiones ceremoniales, era un significado de que el favor de Dios estaba con ellos, de que mientras ellos estuviesen en esa ciudad, ellos tenían garantizado algo, que es protección divina, de que Dios estaba con ellos. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, cuando se dedica en ese momento el tabernáculo. ¿Cómo termina el libro de Éxodo? Nos muestra una narrativa de que el tabernáculo simbolizaba, ¿qué cosa? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ellos podían estar confiados porque Dios estaba con ellos. Así que muchas de las narraciones, que encontramos en el Antiguo Testamento nos enseñan esta realidad histórica. Y el salmista no escapa de esta realidad histórica. Incluso el Salmo es un producto poético de esta realidad histórica. Sin embargo, lo interesante del Salmo en esta realidad histórica es que, a diferencia del pueblo, las bendiciones visibles de Dios llevan al salmista a adorar al Dios que bendice, a adorar al Dios que bendice. El pueblo de Israel no hacía eso. El pueblo de Israel solamente llegaba e iba y se quedaba a adorar a Dios por lo que Dios había dado. La confianza del pueblo estaba en lo alto y ancho del muro. La confianza del pueblo estaba en lo hermoso del templo. La confianza del pueblo estaba en la obra de Dios y no en el Dios que obra. Y eso es muy distinto. Incluso tú y yo podemos ser advertidos con esta lección que estamos aprendiendo hoy. Rápidamente, como lo acabo de decir al inicio, podemos encontrar confianza, seguridad y paz por lo que Dios nos da y no por lo que Dios representa para nosotros. Así que es un llamado de atención para examinar cuál es la fuente de nuestra seguridad. ¿Cuál es la fuente de nuestra esperanza? Lo que Dios nos ha dado. La Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento traduce las bendiciones de Dios como obras de gracia. Las recibimos por su gracia. No son obras meritorias. El Señor nos da porque nos ama y porque Él es bueno. No porque nosotros la merezcamos. Así que la fuente de consuelo, cuando las bendiciones de Dios son quitadas, la fuente de nuestras bendiciones no son quitadas. ¿Por qué? Porque el Dios del pacto siempre está con su pueblo, eternamente y para siempre. Versículo 14, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Así que, hermanos, este es el contexto histórico. Todas estas estructuras simbolizan que Dios está con el pueblo. Pero miremos entonces e imaginémonos al salmista caminar por las calles de Jerusalén con sus sandalias, con su ropaje antiguo, llega al monte, baja, mira lo hermoso del pueblo, mira la hermosa estructura que Dios ha dado y este tipo de cosas. Y entonces, en primer lugar, detiene su camino, su caminata en su observación y empieza en primer lugar a reconocer la grandeza de Dios. El versículo número 1 al 3 nos demuestra las primeras palabras del salmista. Y lo que hace no es exaltar al pueblo. Señor, estamos bien protegidos, estamos bien cuidados. Lo primero que hace es elevar su mirada al Señor y decir, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. La magnificencia material que él observa lo lleva a doblegar su corazón al Dios que ha construido todas estas cosas. Y lo lleva de una manera muy piadosa, lo lleva a poder reverenciar a su Dios por lo que su Dios es. Y eso él después lo invita cuando canta este himno o este salmo al pueblo. Ese es el primer elemento que vemos en el salmo. El salmista reconoce que su Dios es grande. Hermanos, el salmista reconoce que el muro es grande. Sí lo hace más adelante. Sí lo hace. Pero el salmista reconoce aquí, más allá de lo grande del muro, que su Dios es grande. Y si su Dios es grande, el salmista reconoce que entonces, por lógica natural, Él es digno de ser
en gran manera alabado. Las palabras en el hebreo aquí, mis hermanos, nos demuestran que el salmista está diciendo que Dios es grande, pero su dignidad para ser alabado es doblemente grande. Él es Dios, es lo que el salmista está diciendo básicamente. Luego la parte B del versículo 1 dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Dónde está el salmista? En la ciudad de Dios. Está contemplando la hermosura y lo fortificado que son los muros de Israel. Sin embargo, su adoración se eleva al Dios que ha podido construir todo lo que materialmente le da seguridad a él. Y algo importante para el salmista es, Dios es grande y digno de ser en gran manera alabado, no fuera de estos muros, sino dentro de estos muros. Porque se supone que todos los que estamos dentro del muro tienen una comprensión correcta de lo grande y bueno y fuerte que es Dios. Hermano, el pagano o el natural de otra región, no necesariamente de Israel, no podía tener esta motivación de reconocer la grandeza de Dios. Y no porque no tenga un muro fortificado, no. La razón por la que otros no pueden tener una comprensión correcta de Dios es porque Dios aún no les ha revelado su grandeza. El salmista reconoce que Dios le ha revelado su grandeza. Versículo número 2. Hermosa elevación, el gozo de todas las tierras es el monte Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. El verso 3 complementa. Dios en sus palacios es conocido por refugio. Esta es la reacción inicial, el primer elemento que estamos abordando de la caminata del salmista a lo largo y ancho de la ciudad de Jerusalén. El salmista no se queda, hermanos, con lo que ve, sino que se queda con el Dios que no ve, pero que tiene una certeza y una seguridad completa de que es su Dios, el cual es grande y digno en gran manera de ser alabado. Esa es la primera reacción que notamos entonces en el salmista, hermanos. El salmista reconoce la grandeza de su Dios. Y vuelvo a repetirlo por tercera vez. Esto es poco común en un israelita. Esto es poco común. ¿Qué sucede, hermanos, cuando Esdras y Nehemías vuelven a la ciudad, pero los muros están destruidos? ¿Hay esperanza? Hay confianza, hay fuente de consuelo. Incluso no quieren ayudar a Esdras y Nehemías. Le dicen, hermano, ¿qué tú vienes a hacer para acá? Mira los muros, mira la ciudad cómo está devastada. Estamos desalmados. Sin embargo, Nehemías y Esdras nos demuestran la misma fe del salmista en el Salmo 48. Y ese es el ministerio de Esdras. Recordarle que la fuente de consuelo y de confianza y de refugio, como dice el versículo 3, parte final, no radica en las obras necesariamente de Dios. Radica en el Dios que es completamente capaz de obrar. Y que aún, si Él no desea obrar, nuestra confianza está segura en el Dios de la iglesia, en el Dios del pacto. ¿Por qué? Porque Dios en sus palacios es conocido por refugio. Mira el versículo 3. Dios en sus palacios es conocido por refugio, hermanos. Esto tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Mucho que enseñarnos a nosotros. La actitud, hermanos, tuya y nuestra es que el Señor mismo nos ayude a poder entender su grandeza, poder doblegarnos a ella y poder responder reconociendo que Él es nuestro refugio, aún cuando no tengamos un refugio externo, cuando estemos desamparados, cuando no tengamos un lugar donde poder reposar nuestra cabeza, cuando no tengamos muros ni antemuros, nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos su grandeza y Él es digno de ser en gran manera alabado. Más adelante del sermón es necesario hacer la comparación perfecta entre el Israel del pacto antiguo y el Israel del nuevo pacto.
Así que a lo largo y ancho de este salmo, tú y yo debemos poder personalizar el salmo para nosotros. Porque aunque nosotros no tengamos un antemuro, ni tampoco tengamos un templo muy hermoso, Dios en esta congregación, en la congregación de los justos, es conocido por refugio. La iglesia, reconoce que Dios es grande y por lo tanto es digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en este caso, en la iglesia, aquellos que han sido beneficiados con un entendimiento concreto, celestial, de la grandeza de Dios y de su poder en la redención. Nosotros no necesitamos, hermanos, imágenes visibles para poder encontrar consuelo en un mundo caído. Nosotros solo necesitamos recordar quién es nuestro Dios para poder brindarle a nuestra alma una seguridad completa. Y no solo seguridad, sino una actitud correcta ante quién es nuestro Dios. Y el texto dice en el versículo 1 que Dios es grande, más allá de las bendiciones que Él nos da. El tamaño de Dios, hermanos, no es el tamaño de sus bendiciones. Nunca cometas ese error. Hermano, Dios es grande. ¿Por qué? Porque ha sanado a mi hijo. Hermano, Dios es grande porque me ha dado el empleo que tanto necesitaba. Hermano, Dios es grande porque he sido beneficiado con esta beca, qué sé yo. Hermano, y cuando las bendiciones de Dios desaparezcan, porque Él mismo la ordena con su voz que desaparezcan, cuando la muerte llega, cuando la enfermedad llega, incluso cuando nuestro propio pecado llega, Dios no es grande. ¿Por qué? Porque minimizamos a Dios con la grandeza de nuestras bendiciones. Hermanos, reconozcamos la grandeza de Dios, pero no las asociemos a sus bendiciones. Nunca le demos una medida a la grandeza de Dios. Sus bendiciones son un producto de su gracia, pero no es Él. Dios es Dios y debemos reconocer lo que el salmista hace acá. Reconocer su grandeza y la dignidad que Él tiene de que su pueblo le alabe. Así que, hermanos, luego pasamos al segundo elemento que vemos en el Salmo y eso lo encontramos en el versículo 4 al 8. Para el salmista era común escuchar que Dios había hecho hazañas. Sin embargo, a pesar del mucho conocimiento que él puede tener, él toma un break y hace que la historia pueda tener un efecto particular y auténtico en su vida. Versículos 4 al 8. Dios en sus palacios es conocido por refugio, fue el último elemento. Luego pasa al versículo 4 y dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron juntos y viéndola ellos así, se maravillaron. Pregunta, ¿a qué está haciendo referencia el salmista? A la arquitectura de Dios, al pueblo de Dios, arquitectónicamente hablando, ¿sí? A los muros. Pero aquí el salmista asocia la fortaleza externa con lo que simboliza espiritualmente al entender la grandeza de Dios. Sigue leyendo el texto. Pasaron juntos y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Los tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento del este quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo vimos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Selah. Hermano, aquí la causa del terror y del pavor de las naciones extranjeras no es lo fortificado de Jerusalén, sino lo que lo fortificado de Jerusalén representa, y esto es Dios. Es Dios el arquitecto, es Dios el fundador, es Dios el constructor, es Dios el albañil, es Dios lo que está detrás de estos muros. El salmista ya lo ha comprendido y lo vemos en el primer elemento, versículos 1 al 3. Pero ahora vemos que esto tiene una repercusión externa. La ciudad de Dios genera un pavor, no por lo ancho y lo largo de los muros, sino por lo que implica y por lo que representa simbólica y espiritualmente la grandeza de los muros de Jerusalén. Así que los
gentiles, los enemigos podían decir, si estos muros son grandes, más es el Dios que permitió hacerlos. Y por eso son espantados. Estos muros, aunque sean grandes, podemos derribarlos. No, estos muros representan la grandeza del Dios de aquellos que viven dentro del muro. Por eso el versículo número 7 y 6 dice que les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento del este quiebras tú las naves de Tarsis. Ahora mira el versículo número 8. ¿Cuál es la palabra que encontramos? Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, Dios la afirmará para siempre. El salmista, hermanos, invita a aquellos con los cuales él está adorando a poder incendiar sus corazones con esta confianza que tienen, no en lo fuerte de la arquitectura, sino en el Dios del pacto. He ahí el núcleo y la fuente de su seguridad. Ellos están plenamente convencidos, dice el versículo número 8, de que esa ciudad es la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Ahora, la historia no nos demuestra que esto sucedió así. Porque Jerusalén cae, el templo cae, los muros caen y nunca más volvieron a su gloria primera. Nunca. Es que el texto, hermano, no está orientado única y exclusivamente a un panorama terrenal, sino que nos está mostrando a ti y a mí hoy en el siglo XXI una realidad mucho más auténtica y verdadera en la plenitud de la obra de Cristo, que se conoce como su iglesia. Nosotros fuimos afirmados eternamente y para siempre. Nosotros estamos en la ciudad de Dios. Es nuestra por herencia. Podemos reclamarla y no tan solo reclamarla, sino que podemos llenar nuestras vidas con la certeza de que Dios de los ejércitos nos afirmará para siempre. Es un consuelo hermoso si hablamos de la iglesia, ya sea corporativa o individualmente. Dios la afirmará para siempre, hermanos. Aunque Israel falló por su infidelidad y aunque las promesas del futuro veían obligado que el pueblo de Israel nacional fuese puesto bajo escombros, la idea central del salmista, él o no lo entendiera, apuntaba a una realidad superior y apuntaba a ti y a mí. Hermanos, meditar en la forma en cómo Dios nos ha afirmado y ha prometido que siempre estemos afirmados, debe generar en nosotros una piedad única, auténtica, cuando de Dios se trata. Hemos sido bendecidos por Él. Hermanos, tú y yo merecemos ser afirmados para siempre. Tú eres firme un día de tu vida. Tú puedes garantizar construir un muro que te dé protección eterna. Oh, hermanos, es una obra de Dios y tú y yo debemos reconocerlo. ¿Para qué? Para poder iniciar todas nuestras devocionales, nuestros días de devoción con el versículo número 1. Grande es Jehová y digno en gran manera de ser alabado. Las bendiciones de Dios, hermanos, no producen en nosotros consuelo. Las bendiciones de Dios producen en nosotros gratitud. Pero nuestro consuelo viene del dador de las bendiciones. Él es Dios. Él ha prometido afirmarnos para siempre. Ánimo. Cuando tu pecado te aceche, cuando la historia y los elementos políticos, sociales, familiares, culturales atenten contra la integridad de tu fe, recuerda, Dios ha afirmado tu fe para siempre. Dios ha afirmado la iglesia para siempre. Y lo veremos en la tarde, cómo Dios en medio de la oscuridad, cómo Dios en medio de lo tenebroso del mundo, del caos, Dios preservó su iglesia hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo porque su gloria es su primer objetivo. Así que, hermanos, la manera en cómo esta oración finaliza aquí
nos ayuda a nosotros a entender que los pensamientos del salmista lo embargaron tanto que dio una pausa. Por eso encontramos la palabra Selah. Él hace una pausa porque él dedica más tiempo para meditar en lo que él está pronunciando. Hay una reacción interna que lo lleva a él a meditar, a profundizar, a ruir estas verdades. Increíble. Él está viendo la grandeza del templo, pero aunque su mirada esté en la grandeza del muro, su mente está meditando en la grandeza de su Dios. Hermanos, ¿cuántas veces las bendiciones de Dios nos llevan a Él? Yo sé que hay muchos que son una raza superior, pero nosotros somos muy humanos al poder reaccionar de manera piadosa ante las bendiciones. Hermanos, el salmista está viendo, pero su mente está concentrado en su Dios. Tú eres el Dios que bendice. Tú eres mi Dios. Tú eres el Dios que nos ha afirmado. Tú nos has bendecido. Nosotros respondemos con gratitud. Tú nos has bendecido. Nosotros respondemos con alabanza. Tú eres el Dios. Por eso esto lo hemos llamado meditaciones que trascienden. El contexto del Salmo es, bueno, el salmista apreciando los muros, pero su mente, su corazón están encendidas apreciando al Dios que bendice, al Dios del pacto, el Dios de la iglesia, en quien están escondidas todas las riquezas, el Dios de magnificencia, el Dios que nadie puede ver, el Dios majestuoso, el creador, el sustentador, el gobernador, el Dios fiel, el Dios bondadoso, el Dios de misericordia. El salmista está mirando el muro, pero su corazón está en el Dios del pacto. Tú y yo debemos imitar rápidamente al salmista, sea que Dios nos bendiga o sea que el Señor no quiera bendecirnos materialmente por un periodo de tiempo. Y la verdad es, hermanos, si tú estás pidiendo al Señor por algo en particular, no vayas a adorar al Señor pensando en el momento preciso en el que Él te bendiga con lo que está pidiendo. Adora al Señor por lo que Dios es, antes de adorar por lo que tú quieres recibir, lo que llamas bendición. Porque quizás Dios nunca te dé lo que tú quieres. Yo a las ancianitas de la iglesia, cuando oramos en las peticiones de salud, desde el año pasado hasta acá, cambiamos nuestras peticiones. Yo les digo, hermana, ¿sabe qué? Seguramente el dolor de la cervical jamás se va a ir. Ay, hermano, no, te tengo otra noticia, se va a intensificar. ¿Y sabes qué? Te va a matar. Hermano, pero yo estoy orando al Señor para que me quite el dolor. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes orando? No, hermano, desde que cumplí 30 estoy orando. Y ojo, no es que dejemos de orar por la salud, pero hermanos, debemos reconocer que estamos en una dimensión, por decirlo así, donde todo va en dirección al sepulcro. Todo, nuestro cuerpo es degenerativo, sufre esta degeneración. Y partiendo de ahí le digo a las hermanas, oremos al Señor para que Él quite tu dolor, pero oremos al Señor para que Él te fortalezca en medio del dolor. Y oremos al Señor para que la fuente de tu salud sea Él y no tu bienestar. Yo sé, hermano, que esto es hermoso decirlo. ¿Sí? Esto es bellísimo. Qué bello se ve el hermano con corbata y flu diciendo eso. Qué difícil es aplicarlo en la práctica. ¿Por qué? Porque la primera fractura, el primer dolor de la cervical es para nosotros una metamorfosis donde nos volvemos fariseos. Es decir, este dolor simboliza de que tú me has abandonado. Tú me abandonaste, me lanzaste al Seol, como encontramos a David en ciertas ocasiones decir, tú no escuchas mi voz. Tú eres mentiroso, Dios. Ese es el David que vemos en algunos salmos. Pero luego lo vemos al finalizar el salmo, imitando la fe del salmista en el Salmo 48, reconociendo que Dios ha prometido afirmarnos para siempre. Y esto representa que nosotros meditemos un poco de tiempo. Hermanos, no somos dignos de que el Señor sea tan bueno con nosotros.
y tan fiel con nosotros en la medida en la que nosotros nos damos cuenta de que somos tan infieles con Él. A pesar de eso, aunque nos embarga la crudeza de nuestra infidelidad, que nos embargue más la realidad firme de su fidelidad, de su amor, de su misericordia y de que siempre nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y en la fidelidad que Él se tiene a sí mismo, su pueblo es bendecido. Amén. Hermanos, en tercer lugar, el salmista pasa a recordar. Su mente, ¿dónde está? En el muro. Su mente está en el templo, pero su cerebrito está volando a 15,000 kilómetros. Él está ahí pensando en lo que Dios representa para él, en lo que la historia ha demostrado. Por eso vemos en los versículos 9 al 13. Y dice, pensamos en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Hermanos, es distinta la reacción del salmista con la reacción de aquel fariseo que está entrando a entregar sus ofrendas al Señor, mientras a un costado está el publicano. ¿Qué es lo que dice el fariseo? Se mofa de su identidad, se mofa de su conocimiento, se mofa de su posición en la historia. Aquí estoy, Señor. Y por eso ellos se paraban en las plazas, en las esquinas. Y en hebreo adoraban y oraban al Señor, que en ese momento las personas no conocían ese idioma. No estaban muy relacionadas. Así que cuando escuchaban a alguien orar en hebreo, decían, este debe ser un nivel superior. Este debe tener asegurado las promesas de Dios. Sin embargo, hermanos, el salmista aquí no hace lo que en un momento el israelita, para quien fue escrito el Salmo, está haciendo aquí. Porque ¿quiénes tenían los libros de los Salmos? ¿Los filisteos? No, los israelitas. Ellos se memorizaban esto. ¿Cómo es posible entonces que encontremos en la época del Señor Jesús a los fariseos entrar al templo y adorar al templo antes que al Dios a quien supuestamente adoraban en el templo? ¿Qué es lo que hace el salmista? Versículo número 9. Señor, yo estoy viendo el antemuro, pero para mí es inevitable pensar en tu misericordia. ¿En dónde? En medio de tu templo. Señor, yo estoy aquí viendo la grandeza y la hermosura de tu templo, pero esto no es comparable con tu hermosura. Esta magnificencia, la mezcla del oro, de las pieles púrpura, del zafiro, de los diamantes incrustados en el piso del templo, no es comparable a tu misericordia, oh Dios. Versículo 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Tiempo. Conforme a tu nombre. Tiempo. Conforme a tu templo. Es lo que dice el salmista. Conforme a la estructura del muro. Conforme a tu nombre. Por eso el Salmo inicia en el versículo 1, reconociendo la grandeza de Dios y la dignidad en demasía que Dios tiene de ser alabado. Y aquí lo demuestra nuevamente en el versículo 10. El templo solamente es un elevador que nos lleva a Dios. Las bendiciones de Dios son sencillamente una plataforma que nos lleva a nuestras meditaciones en Él. Las bendiciones no son un fin, las bendiciones son un medio para que Él sea glorificado, adorado y reverenciado por su pueblo. ¿Y el salmista lo hace? Mira el versículo 10. Nuevamente, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu gloria. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Inevitable, hermanos. Una cosa es no centrar nuestra adoración en las bendiciones de Dios y otra cosa es sencillamente lo que acabo de decir. Subirnos en el elevador de las bendiciones
para que nos lleven al último piso donde solo Dios puede ser adorado. Por esa razón el salmista invita a su audiencia: consideren, miren, aprecien, cuenten, midan. Todo esto es mínimo y representativo en lo que verdaderamente significa es nuestro Dios. Por eso el verso 9 dice: pensamos en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Así que, hermanos, el salmista nos da una lección, y yo creo que nosotros debemos imitar este tipo de devocionales diarios, concentrarnos a poder escribir en nuestro corazón la grandeza de Dios y responder en el día ante eso que escribimos en la mañana, y poder vivir nuestras vidas respondiendo a lo que ya conocemos y sabemos es Dios y lo que Él representa para su pueblo. Así que, hermanos, la invitación de este tercer elemento es poder entender, comprender, discernir y nunca olvidar que nuestro Dios nos bendice. Por eso el salmista dice: cuenta, mide, observa, vamos, disfruta de lo que tus ojos ven, pero que eso te lleve a pensar en la misericordia del Dios del pacto. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer hoy y debemos seguir haciendo. Y eso es lo que nuestros hijos nos deben mirar haciendo. En la medida de su crecimiento, que el Señor nos bendice monetariamente, que el Señor nos bendice con dones, que ellos vean, que cuenten, que miren nuestros antemuros y puedan mirarnos, adorar a Dios por lo que hemos recibido de Él. Eso es, hermanos, una actividad que tú y yo debemos cultivar. Y por último, el Salmo finaliza en el versículo 14 con una confesión, En primer lugar, el salmista, ¿qué hace? Reconoce la grandeza de Dios, versículos 1 al 3. En segundo lugar, se percata del poder y la superioridad de Dios, versículos 4 al 8. En tercer lugar, recuerda la fidelidad de Dios. El Señor nos ha acompañado siempre. Versículos 9 al 13. Y por último, confiesa su fe en Dios. Y finaliza en este versículo magistral, el verso 14, diciendo: porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá del amor. Amén. Hermanos, este texto nos demuestra, por último, o en últimas, de que la fe del salmista no está depositada en las bendiciones de Dios. Porque él aquí está dando por sentado que va a haber una época de su vida en donde las bendiciones no irán a donde él irá. Él está dando por sentado que hay algo después de su vida. Hay algo más allá del templo, hay algo más allá de los muros. Y es Dios. Y ese Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Para siempre. La misma idea del versículo número 8. ¿Lo notan? Dios afirmó su ciudad eternamente. Y es lo mismo entonces que vemos acá. Es un eco de esa idea del versículo 8 en el versículo número 14. Porque este Dios es nuestro Dios. Hermanos, ¿qué hacía el fariseo? Porque esa es nuestra ciudad. Porque este muro es nuestro. Porque ese arca es nuestro. Porque este templo es nuestro. Porque esas joyas son nuestras. Nosotros los verdaderamente nacionales. Todo esto nos pertenece. El salmista aquí dice: porque nada de lo que he visto es mi Dios, sino que mi Dios es mi Dios eternamente y para siempre. El núcleo, el inicio y el final de esta meditación que trasciende no son las bendiciones, sino el Dios que bendice. En este versículo no se menciona ni una bendición, solo se menciona el Dios que bendice. ¿Cómo inicia el Salmo? Adorando al Dios que bendice. ¿Cómo va en el medio el Salmo? Reconociendo que Dios es el que bendice. ¿Y cómo finaliza el Salmo? Confesando que Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. El vigor, hermanos, de la piedad del israelita no recae
en la supervivencia de los muros y del templo. El núcleo de la piedad y la seguridad y el consuelo del israelita recae en la identidad eterna de su Dios. Amén. Esto es poderoso, profundo. Nuestro consuelo no recae en la durabilidad de nuestras bendiciones. Nuestra garantía no reposa en el bienestar temporal de nuestras vidas. Nuestro consuelo reposa en el núcleo de nuestra adoración. Y el núcleo de nuestra adoración, de la adoración del salmista, de la adoración del pueblo de Dios hoy, es Dios mismo, la fuente de todo bien, la razón de la existencia, el dador de vida, el gobernador, el sempiterno juez del cosmos. El que supervisa, el que sus ojos examinan, el que escudriña en lo más profundo del corazón, el que pesa en una balanza justa y llena de equidad los corazones. El Dios de gracia, el Dios de amor, el juez justo. Él es nuestro Dios. Ese Dios que el mundo no conoce, ¿sabe qué? Es nuestro. Es nuestro. En Dios está patentado nuestro nombre. Y en nosotros está patentado su nombre, porque Él es nuestro. Tenemos una relación filial con Él, es nuestro Padre. Qué hermosa promesa, hermanos, nace cuando nosotros llegamos al finalizar este salmo. Dios es nuestro eternamente y para siempre. Y por lo tanto, si Dios tiene una naturaleza eterna, su pueblo también tendrá bendiciones y promesas de tipo eterno. Por eso en la parte B del versículo 14 dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Un israelita poco común, es lo que leemos aquí en el Salmo 48. Un israelita poco común y extinto en los tiempos del Nuevo Testamento. Extinto. El israelita acostumbraba a mirarse eternamente en una ciudad eterna, siempre existiendo, reposando su confianza en lo que tiene a su alrededor. Pero el salmista acá reconoce, aun que los momentos más grises de la vida, es decir, cuando la muerte toca la puerta, nosotros tenemos un firme cimiento en Dios y es el mismo. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es increíble cómo todo lo que hemos estudiado es el producto de una caminata de quizás 10 o 15 minutos alrededor del templo y de Jerusalén. Hermanos, esto es el producto no de 10,000 horas en el escritorio con 3 teologías sistemáticas, ¿sí? Lo que vemos aquí no es el producto de una levitación teológica reformada y confesional y todo lo demás de una hora. Hermano, estoy aquí sumergido. No me hables. No, hermanos. Este es el producto de una vida devocional diaria de un cristiano auténtico como tú y como yo. Estas palabras, estos 14 versículos son el resultado de la reflexión bíblica, de la meditación bíblica. Hermanos, qué pobres son nuestros devocionales diarios. Que con todas las herramientas tecnológicas, bíblicas, hermenéuticas, exegéticas, no hemos podido llegar a poder tener meditaciones de esta naturaleza. ¿Y es por qué? Porque nos estamos concentrando en las bendiciones. No importa cuánto tiempo pases disfrutando de las bendiciones que Dios da. Si el núcleo de tu meditación no es el Dios que bendice, jamás podás tener una vida devocional marcada como la del salmista acá en el Salmo 48. Así que yo te invito, hermano, a que puedas considerar, a que puedas meditar o a que puedas seguir creciendo si lo has estado haciendo hasta ahora.
en tener meditaciones que trasciendan nuestra vida, nuestras bendiciones, nuestro estado. Hermanos, no necesitamos estar 1 hora para tener meditaciones que trasciendan. Solo necesitamos en tener el objeto correcto devocional. Si Dios es trascendente, en la medida en la que tú y yo concentremos nuestra devoción y nuestra piedad en Él, nuestras meditaciones serán también trascendentes. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos detenido para contemplar la grandeza del Señor? ¿Cuántas veces? O mejor, ¿cuántas veces hemos sido afectados de esta manera al comprender la grandeza del Señor? Hermano, este tipo de experiencias no tienen que venir al menos una vez a la semana o una vez al mes. Estas experiencias deben estar marcadas diariamente en nuestra vida devocional. Hermano, vas a fallar. Vas a fallar. No vas a ser persistente en esto. Es imposible serlo, porque aún corre dentro de nosotros el germen del pecado. Pero lucha, esfuérzate y disfruta estos tiempos que te lleven a Dios. Hermanos, detengámonos a imprimir en nuestras mentes las gloriosas verdades de Dios en su evangelio. No seas presuroso al colocarlas en tu estado de WhatsApp. Primero, que ellas calen en tu corazón. Dale un stop a tus manitos para poder cliquear todo. Y deja que el Señor mueva las piezas del teclado para colocar las verdades en tu corazón. Y para que ellas estén escritas en tu corazón. En el estado no hace nada. En tu corazón transforma. En tu corazón revitaliza. En tu corazón te da consuelo. En tu corazón te hace más amar al Señor. En tu corazón entiendes el propósito de tu vida. Eso cambiará, hermanos, nuestras vidas devocionales. Y como ustedes pueden notar, yo estoy aplicando toda nuestra vida devocional. Y ese es el propósito también de este sermón, poder fomentar los hábitos piadosos en nuestras devociones personales, cuidarnos de caer en el tecnicismo. Es bueno el tecnicismo, es provechoso el tecnicismo, pero puede que nos lleve a no estar adorando a Dios realmente. Así que, hermanos, detengámonos a imprimir las verdades de Dios en nuestro corazón. Otra aplicación que se me viene a la cabeza es aquellos que no conocen a Dios, aquellos que aún están movidos por la hermosura del evangelio externa, pero aún no han sido afectados con el poder del evangelio internamente. ¿Sabían eso? Muchos pueden ver el evangelio hermoso, ¿sí? Y si tú estás aquí de visita, tú puedes mirar en la canción y el himno El Poder de la Cruz noticias hermosas. Él perdonó, Él garantizó, Él me lavó, Él murió, Él tomó mi lugar. Esto es hermoso. Pero una cosa es apreciar la hermosura y otra cosa es ser afectado por el poder del evangelio. Es distinto. El mundo puede enamorarse de la hermosura del evangelio y no ser afectado por el poder del evangelio. Amigo querido, amiga querida, que estás aquí, yo no quiero tomarme el atrevimiento de empezar a hacer juicios de valor sobre tu vida. Solo quiero invitarte a que puedas reconsiderar que estas palabras que acabamos de predicar nacen de un corazón que ha sido afectado por el poder del evangelio. Y mi recomendación personal es que no busques producir estas palabras. Busca conocer al Dios de las Escrituras. De ahí va a venir todo. Pero que yo quiero, hermano, yo quiero imitar al salmista con esta poesía tan hermosa. A mí me gustó esto. Y la forma en cómo termina, hermano, y yo te guiaré después de la muerte. Qué bello. No busques producir estas palabras. Busca encontrar al Señor. ¿Cómo busco, hermano? Pide a Él que Él se manifieste ante ti. Pide a Él que escuches
su voz. Y en el momento en que te creas incompetente de conocerle, en ese momento Él se dará a conocer a ti. Hermanos amados de Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida, el Señor pueda utilizar este débil sermón para producir en nosotros hábitos profundos y robustos devocionales. Imitemos al salmista. No tenemos muros y los que tenemos no están pintados, ¿sí? No tuvieron por mucho tiempo aire y era agónico estar acá. No tenemos tampoco el mejor pastor, ¿sí? Porque algunos asienten así. No tenemos quizás lo que el salmista está viendo externamente. Pero hermanos, tenemos mucho más que un muro. Tenemos mucho más que un templo. Tenemos mucho más por lo cual producir meditaciones que trascienden. Tenemos a Cristo, el Señor y Salvador, el que no escatimó ser Dios. Tenemos a Cristo, la hermosura, el poderoso Salvador del cual profetizó aquel viejo en Génesis 49. Él es el león, Él es el que pisará las uvas. Él es el que con sus vestidos manchará su vendaje, su ropaje. Él es el león de la tribu de Judá, el sumo sacerdote, hermano. El que come con el débil y da un alimento que esfuerza al cansado. Tenemos a Cristo, el que reina, el que está en este momento intercediendo por ti y por mí, el que ruega al Padre diariamente, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. No lo mires a Él, mírame a mí y dale fuerza, dale fe, bendice a tu siervo al mirarme a mí. Esa es la oración de Cristo. El Cristo que con su espíritu nos consuela, nos redarguye, aquel que dio todo por unos pocos pequeños. Tenemos a Cristo, hermanos, sus palabras, la noticia del Evangelio, tenemos sus promesas. ¿Necesitamos un muro? ¿Necesitamos un templo bonito para poder ir y producir meditaciones que trascienden? ¿Necesitamos bendiciones materiales? No necesitamos nada, hermano, lo tenemos todo al tener a Cristo, a tener la fuerza de su reinado, el poder de su cetro a favor de nosotros, a tener su amor. Eso es lo que convence a Dios de amarnos y de ser fiel con nosotros, Cristo. Lo tenemos a Él, hermano. Tenemos el imán de la prosperidad en un sentido, no me malinterpretes, te lo ruego. Tenemos el imán de las bendiciones al tener a Cristo. Tenemos el favor y el amor de Dios, garantizando nuestra vida en este lado y aún más allá de la muerte. Hermanas amadas que ya tienen una edad avanzada, yo quiero dedicarte también un pequeño espacio de este sermón a ti. La muerte está cerca. No le tengas miedo. No le tengas miedo. Confía en que Dios te guiará y te llevará de su mano, aún más allá de la muerte. Hermanos que están enfermos, no tengan miedo de la enfermedad tampoco. Confíen en Dios. Su identidad es eterna. Por lo tanto, el amor y tu identidad en Él es también eterna. En el momento en que mueras, encontrarás que no estás muerto, sino viviendo con Dios en Cristo para siempre. Ánimo. No desmayes, hermana. No desmayes, hermano. Pequeños niños, ¿cómo están? Yo espero que ustedes hayan podido disfrutar un poco el sermón, pero prestar atención también en las profundas verdades. Incluso yo sé que sus padres las comunican y espero que así lo sea. Pero yo quiero que también ustedes dediquen tiempo para meditar en lo que realmente importa, que no son juguetes, que no es un estado en la sociedad, sino es estar y recibir el favor de Dios.
Pídele a tu padre, pídele a tu madre, madre, yo quiero encenderme en emoción como el salmista se encendió en el Salmo 48. Amado Padre, comunícale la hermosura de Dios a tu hijo, para que también él desde niño pueda tener una seguridad más allá de la muerte, como tú y yo tenemos hoy. Amén. Hermana, hermano, el Señor les bendiga y pueda producir frutos dignos de arrepentimiento y consuelo en los corazones quebrantados en esta mañana. Oremos. Amado y buen Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Padre, si el sermón fue débil, tu palabra no lo es. Que esto cale en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por hacer de los bienes materiales el centro de nuestra adoración. Perdónanos incluso por crear una fórmula matemática que termine en que si tenemos lo que queremos es porque tenemos tu favor. Ayúdanos a entender que aunque no tengamos lo que queremos, te tenemos a ti la plenitud de todo bien. Enciende, Señor, con tu espíritu nuestros corazones y haznos satisfechos y plenos en ti, sin importar lo que tengamos o no tengamos, para vivir para tu gloria, para que el mundo vea nuestras buenas obras y te glorifique a ti que estás en los cielos, para la salvación de los pecadores y la edificación del cuerpo de Cristo. Por tu pacto, por tu sangre y por tu honor, en Cristo Jesús oramos. Amén.